Seguimos aquí en vertvnoticias.com. El señor Carreño anda haciendo campaña por allá por Aguada Grande, Carora, Siquisique, el Tocuyo, por allá, buscando votos. Y yo, por supuesto, ligando que Roland Carreño llega a diputado para ver cómo avanzamos. Felipe Mujica, secretario de Universidad del MAS, está con nosotros. Felipe, siempre la gente sabe que es muy amigo mío, somos amigos de mucho tiempo. Hemos tenido nuestra diferencia, pero en muchas conspiraciones hemos coincidido. Conspiraciones en términos políticos, no voy a decir, porque yo no creo, a mí me saca un arma y yo no creo en eso. Hace años que me bajé esos autobuses de la gente que cree que a través de la violencia se puede lograr algo, ¿no? Pacífico, democrático totalmente. Pero la política tiene un grado de conspiración, como usted dice, la política es el arte de la inteligencia. Entonces, claro, los inteligentes juegan ajedrez y en el ajedrez hay simulaciones, trampas, trucos, todo. Hay veces que tú pones para que te coman una torre y cuando él te come la torre le das a que mate. Y tiene mucho. Y en eso el gobierno nos da una cátedra. Fíjate que ahora el gobierno ya en campaña tiene el cuento del Esequibo montado con bombas y platinos, después que tenían no sé cuántos años que no tendrían eso y que Chávez jugó con Guyana. Bueno, ahora anda Maduro tratando de recoger la cabulla, porque bueno, la entrada de Exxon en el juego pues complica las cosas, porque ya están sacando, le platica a un territorio que nosotros decimos que es nuestro y es nuestro. Pero ahí están los chinos y están los rusos. Y tú sabes que el imperio está contra Guyana y en eso está coincidiendo con Venezuela. Pero Raúl Castro está defendiendo Guyana y entonces como Raúl Castro, es un ajedrez la cosa. Por eso creo que al final de cuentas el gobierno está utilizando la situación de Guyana como campaña. Ya dijeron que van a Mercosur y a todos esos organismos que ellos han creado para defender la revolución o han incidido, pues ahí ya van a ir. Ahora, está ahorita la política del chalchichón, la rebanada. Entonces, que si las mujeres, que si las inhabilitaciones, que si los cambios en los circuitos, que quitas acá, pones para acá. Y al Contralor no le dio pena decir que había inhabilitado a María Corina por unos estatiques. Eso es unos desfachatados. Están acostumbrados a burlarse del juego político porque ellos creen que lo dominan. Y como han ganado muchas elecciones, pues eso parecía dar la razón. Pero el país, según las encuestas, Felipe, está diciendo que la masa no está para bollo. El rechazo al gobierno ya está llegando al 85%. Bueno, porque al final de cuentas no toman ninguna medida y el dólar sube y sube y sube. Ya me contaron que es que Maduro se trajo unos españoles. Tú sabes que allá Podemos surgió de aquella crisis, de aquella crítica de la gente que se fue para las plazas, ¿cómo se llama? Los indignados, que era una crítica a la insensibilidad del sector financiero frente a los parados españoles. Entonces se trajo unos economistas españoles para que lo ayuden. Y todos los economistas dicen, oye, que el dólar siga subiendo, que el desabastecimiento esté como esté, que la inflación esté, que todo eso es bueno porque eso significa que los valores del capitalismo para medir la economía nosotros nos lo estamos quitando de encima y vamos a construir una nueva economía socialista donde esos no son los paradigmas. ¿Cómo ves tú la cosa, Felipe? ¿Cómo es esto, tú ves esto de las inhabilitaciones y tal? ¿Eso funcionará? ¿Cómo ves todo eso que tú has dicho? ¿Cómo estás? Toda esa licuadora donde estamos metidos. Yo creo que te faltó agregar al comienzo de tu intervención, cuando estabas hablando de toda la cosa de la política. Agregarle una cosa que es que la política la inventó el diablo. No solamente es un problema que la política tiene una serie de maneras de expresarse, ni es un problema de que según algunos, opinión que yo comparto, es quizás la actividad que requiere de mayor inteligencia y de mayor ejercicio del análisis por parte de los seres humanos. Y esta circunstancia venezolana que tú narras de forma pormenorizada, también indica que todo el mundo está jugando. En otras oportunidades hemos conversado sobre esto y hemos dicho claramente, opinión que compartimos, que tenemos el peor gobierno de la historia universo. De Venezuela y quizás en este momento el peor gobierno del universo, de acuerdo con lo que opinan algunos. Y hay otra parte que esa no la compartimos, pero que yo te la he dicho en otras oportunidades también, que es que como los venezolanos somos particulares, entonces no solamente tenemos el peor gobierno, sino que también tenemos la peor oposición. Entonces el país está colocado en una condición en donde la falta de gobierno
que en cualquier parte del mundo debería tener una reacción, una respuesta que permitiera que se pudiera constituir una alternativa frente al mal gobierno, entonces aquí en Venezuela eso todavía no ocurre, sino que tenemos enfrente una estructura que se llama la MUC, que cuando tú la colocas frente a las decisiones políticas que va tomando, tú conoces una cantidad de detalles, yo conozco otra cantidad de detalles también, te consigues con unas características que son similares. Por ejemplo, el gobierno es excluyente, claramente. El gobierno habla y le dice solamente a la parte del país que quiere escucharlo o que a él le interesa que lo escuche. La que vota por él, pues. Exacto. La MUC, cuando opina, es igualita al gobierno, es excluyente también. Habla solamente para la parte del país que le interesa. Si tú te colocas frente a otro tipo de decisiones, las decisiones electorales que se vienen tomando a propósito de la convocatoria parlamentaria, ¿cómo se estructuró la toma de decisiones de la MUC? Bueno, a partir de decir, vamos en unos circuitos y lo demás queda para los consensos. A estas alturas todavía no se sabe cuáles son los resultados ni de los consensos, ni cómo va a terminar finalmente estructurar los circuitos donde hicieron las primarias. Cuando tú comparas la del gobierno es idéntica. El gobierno se reservó 80 cargos y su suplente e hizo unas primarias, un número mayor de circuitos, en donde estuvo la MUC. Y el resultado es que en ambos casos son decisiones de cogollos. El cogollo de la MUC, claramente identificado, en este caso constituido por Primero Justicia, por Acción Democrática y por Un Nuevo Tiempo, que se puso de acuerdo para hacer un reparto donde el resto de las organizaciones políticas no cuentan. Y no contaron como en efecto se demostró. Y cuando tú revisas otro dato, estos días lo vi en el Joropo, un análisis del tema de los paracaidistas. Bueno, resulta que hay 15 estados donde la MUC decidió enviar paracaidistas, a pesar de todo lo que se ha dicho en relación a la necesidad de descentralizar, de regionalizar, etc. Y el gobierno hizo exactamente lo mismo. Entonces, yo diría que los venezolanos tenemos una circunstancia que tenemos que ir viendo cómo la revisamos. Por ejemplo, el gobierno hizo unas primarias, la MUC hizo unas primarias. En un caso votaron 3.300.000, según la versión del gobierno, en el otro caso votaron 450.000, según la versión de la MUC. Si tú sumas... 1.700.000, según la MUC. No, según la MUC. Según dicen ellos mismos. La MUC dice que votaron 500.000 ellos. No, 1.700.000. No, la MUC no. Te puedo buscar las declaraciones de sus máximos voceros. Votaron, la MUC hablan de 550, 600.000 votos. No, Mujica, bueno, leíste mal el periódico. Ok, podemos después chequear eso y veremos quién te equivocado. Pero suponte tú que es tus votos, lo que tú dices, 1 millón y tanto, cosa que no ocurrió. Y el gobierno sacó 3,5 millones, súmalos. Te da 5 millones, las dos. ¿Cuántos millones de votantes tenemos ahorita en Venezuela? Como 14, ¿no? No, 21 millones de 21. votantes. De acuerdo con la última encuesta y de acuerdo con la última información que dio el CNE. Es decir, que quedaron 16 millones de venezolanos que pudimos haber votado en esos procesos porque fueron abiertos ambos. Bueno, que no nos importó eso. Ahora, eso es una encuesta mucho más contundente desde el punto de vista de un ejercicio directo de lo que está pasando en Venezuela que cualquier otra encuesta que uno pueda buscar en relación a lo que está pasando desde el punto de vista de las opiniones que dan los encuestadores. Y están encuestas como la de la Católica, que hace aproximadamente 3 semanas, un mes, la presentaron, es la última que tuvo esa característica, que la Católica cierra la torta diciendo hay 29% de venezolanos que son fanáticos de la MUC, que dicen que la MUC es lo mejor del mundo. Hay 15% de venezolanos que se dicen chavistas, maduristas, y 16% de venezolanos que se dicen chavistas, lo cual suma 31. Existe 15, no sé cuánto, que dicen que no quieren saber nada de la MUC, que la MUC es un desastre. Y después aparece un 24% de venezolanos que dicen que no quieren saber nada de nadie. Cuando tú sumas, te consigues con tu 29%, te consigues con tu 31% y te consigues con un 39%, que es 15 más 24, te da 39%, de gente, de venezolanos, que dicen que
en estas circunstancias prefieren buscar cualquier alternativa menos votar por el gobierno o votar por la MUC. Entonces, por donde tú te le metas al problema, te consigues que el país está dando unas respuestas que en otros momentos también las ha dado. Por ejemplo, tú y yo fuimos testigos, porque lo vivimos de manera directa, de lo que ocurrió en el año 1993. En el año 1993 el país, de acuerdo con todas las encuestas, supuestamente estaba decidiendo o a favor de Osvaldo Álvarez Paz o a favor de Claudio Fermín. Y terminó ganando Caldera con el chiripero. Tú recuerdas cómo se estructuró y qué fue lo que encarnó Caldera, qué fue lo que encarnó el MAS, qué fue lo que encarnó el chiripero. Una manera de protestar frente a aquella polarización bipartidista, lo cual indica que en Venezuela, contra lo que la gente piensa, que es que la gente dice, no, es que aquí siempre hemos estado polarizados. Eso no es cierto. No, esa vez Andrés Velázquez también sacó una gran votación. Andrés Velázquez. Y Claudio Fermín. Y previo a eso había ocurrido también todos los procesos regionales, donde después que el MAS propuso la elección directa de gobernadores y de alcaldes, Tablante gana contra Dey y contra Copey, rompiendo la polarización en Aragua. Orlando Fernández gana igual en Lara, gana Ramón Martínez, gana Iván Colmenares, Andrés Velázquez, todos rompiendo la polarización de aquella época. Es decir, que el país ha dado respuesta frente Ahora, a Felipe, pero fíjate, todas las encuestas dicen que el gobierno tiene un altísimo rechazo, llegando casi al 85%, y que casi todos coinciden en que el gobierno tiene 20 puntos en contra para perder la Asamblea Nacional, porque la gente quiere votar en contra, producto del desastre, porque el desastre no se puede ocultar. Allá hay unos concejales de Caracas que están proponiendo cambiar el escudo de Caracas y ponerlo todo de Chávez. Entonces uno dice, bueno, pero esta gente está en la luna, porque el país está en otra cosa. La gente está diciendo que el desabastecimiento, la inseguridad, la inflación, que estamos mal. Pero volvemos. Y le va a reclamar al gobierno, le va a hacer sentir al gobierno, mira, lo hiciste mal, Maduro. Inclusive los de él. Pero volvemos a lo mismo que yo le estoy diciendo. Es verdad que el gobierno no sirve. Yo no estoy discutiendo lo del gobierno, yo estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con la mayoría de los venezolanos. El gobierno no sirve, eso está claro. Es el peor gobierno que ha tenido Venezuela. El problema es si frente al gobierno hay efectivamente una alternativa que esté comprendiendo de qué se trata. Porque, por ejemplo, yo creo que esa proposición que está haciéndole la MUC al país no tiene nada que ver con comprender que el país es plural, que el país tiene que ver con la regionalización, que el país no quiere que las candidaturas sean impuestas desde Caracas. Pero las tendencias dicen que la gente considera que el peor